¿Cuál es la mejor forma de liderar? ¿Es mejor ser amado o ser temido? ¿Armar o desarmar? ¿Dividir o unir? ¿Qué hace que un liderazgo sea exitoso o no? Esta es una pregunta que cientos, millones me atrevería a decir, de líderes de todo el mundo se han hecho, desde Napoleón Bonaparte hasta el mismísimo Donald Trump. Para buscar estas y más respuestas, hoy vamos a recurrir a un libro escrito hace más de 500 años. Estoy seguro que, como a mí, la exactitud con la que Maquiavelo describe a los líderes es tan vigente como lo era hace 500 años. Bienvenidos a De Emprende. Soy Juan Carlos Arteaga y me complace poderte acompañar otro sábado más en una nueva emisión. El día de hoy, pues, como viste, vamos a hablar sobre liderazgo. Este libro del que vamos a charlar hoy, El Príncipe, fue escrito en 1513. Eso tiene más de 500 años, por Nicolás Maquiavelo en español, quien es reconocido como el padre de la ciencia política moderna. Él fue una de las figuras más importantes, por ejemplo, en el Renacimiento italiano. Y bueno, él es quien dio origen a todo este pensamiento. Es tan recordado que incluso hay un adjetivo que va derivado de su nombre, su apellido. ¿Alguna vez has escuchado la palabra maquiavélico? Tiene un significado como macabro, ¿no? Como esta persona, Nicolás Maquiavelo, fue tan importante que se hizo un adjetivo para describir su pensamiento. Seguro también has escuchado la frase "el fin justifica los medios". Bueno, a pesar de que Maquiavelo nunca dijo esta frase como tal en sus escritos, quizás la dijo verbalmente, no lo sabemos, pero a pesar de que no lo dijo nunca por escrito, esta frase se le atribuye a él porque esta lectura y en general todo el pensamiento de Maquiavelo trata de esto. Maquiavelo decía que si una persona desea fundar un estado y crear sus leyes, debe comenzar por asumir que todos los hombres son perversos y que están preparados para mostrar su naturaleza siempre y cuando encuentren la ocasión para ello. Esto, por ejemplo, se opone mucho a lo que decía Kant. Por ejemplo, Kant, alemán y súper idealista, él decía básicamente, a ver, si yo me robo estos 5 pesos, eso significa que todas las oportunidades en las que yo tengo la opción de robar, debería hacerlo. Es decir, era demasiado... ¿Cómo explicarlo? Absolutista. Siempre, por ejemplo, si yo ahorita decido darle, no sé, un apoyo, una limosna a alguien en la calle, eso significa que siempre todos deberían de hacerlo. Y bueno, este es un pensamiento pues es justamente muy idealista. Si de por sí en una persona es difícil mantener esos estándares de principios, pues ahora imagínate gobernando un estado, ¿no? Porque recordemos que este libro fue escrito para un príncipe, pero como vas a ver el día de hoy, los principios que Maquiavelo escribe son tan aplicables a hoy en día, ya sea como para presidentes y jefes de estado, si le quieres ver desde el punto de vista político, o incluso para líderes, jefes, CEOs, si lo quieres ver desde el punto de vista económico, ¿no? Bueno, Maquiavelo nos dice todo lo contrario, ¿no? Maquiavelo nos dice que lo importante siempre es el Estado, ¿no? Y de aquí la frase, el bien, el fin justifica los medios. Porque Maquiavelo dice, un Estado que se mantenga estable va a traer más bien al final del día para todos, tanto para el gobernante como para su pueblo. Por lo tanto, es justificable, es aceptable cometer ciertos actos siempre y cuando se hagan con este fin. Esta es una de las formas de interpretar a Maquiavelo. Claramente hay muchísimas. Tiene varias obras, tiene del arte de la guerra y tiene también los discursos sobre las décadas de Tito Livio. Y bueno, al final Maquiavelo dice que para ser pueblo, para entender al pueblo hay que ser príncipe. Y para entender al príncipe hay que ser pueblo. Es decir, que una
pieza entiende a la otra y al mismo tiempo esa pieza entiende a su contraparte. Entonces, seguramente tú sabes lo que es tener un jefe tirano, un líder tirano. Y seguramente tu líder también sabe lo que es tener gente que no te siga, gente apática. Entonces, cada libro de Maquiavelo, muchos dicen que se contradice. Incluso hay quienes tienen la teoría de que lo escribieron diferentes personas. Yo creo que no. Yo creo que más bien yo recaigo en la postura de que justo bajo esta premisa de que hay que ser príncipe para entender al pueblo y hay que ser pueblo para entender al príncipe. Yo creo que sus libros nos brindan diferentes puntos de vista de lo que es el gobernar. Y en tanto yo interpreto este libro, El Príncipe, como una guía de parte de Nicolás Maquiavelo de qué es lo que un líder, un príncipe débil, tiene que aprender de un tirano para que su liderazgo, su régimen, sea subsistente y tenga un mejor resultado. Esa es mi forma de interpretarlo. ¿Qué es lo que un príncipe débil debe de aprender de un tirano? Más allá de una guía para ser tirano, yo creo que los consejos que nos regala Maquiavelo en esta obra van más en torno a qué es, qué es lo que podemos aprender para ser más duros y respetados como líderes. Bueno, esto nos lleva a una infinidad de preguntas que vamos a estar comentando el día de hoy. Como te dije, este es un libro, yo incluso me atrevería a definirlo una de las Biblias de la ciencia política. Precisamente Maquiavelo es el padre de la ciencia política moderna. Todo politólogo seguramente sabe de lo que estoy hablando. Esto es un libro fundamental para entender la política y en general el liderazgo. Por eso estamos tocándolo al principio de la temporada, porque esto va a servir como fundamento. Así como platicamos sobre cómo hacer amigos, influir sobre las personas. Bueno, yo creo que esta es otra de las bases fundamentales de la comunicación y el liderazgo que cualquier persona debería de leer. Y bueno, este es un libro que muchos líderes han tenido en sus cabeceras. Esta edición en específico que yo leí viene anotada, trae los comentarios del mismísimo Napoleón Bonaparte. Y bueno, se sabe que miles de líderes de todo el mundo, incluso actuales, han leído este libro. Entonces, bueno, vamos a entrar directo en materia. Maquiavelo inicia diciéndonos que los principados pueden ser nuevos o hereditarios. Para los hereditarios, Maquiavelo recomienda que no se haga tanto cambio. Por ejemplo, si tú heredas tu empresa, digamos, desde un punto de vista económico, mientras tú mantengas estabilidad, no tienes que hacer nada revolucionario, ¿sabes? Sí, siempre y cuando la empresa vaya caminando en su paso, el ritmo de crecimiento se mantenga, no hagas nada exorbitante, tu gente va a estar bien y eso sería lo mejor para la empresa. Entonces, siempre que Maquiavelo, ahorita vamos a tocar este tema de la innovación, pero siempre Maquiavelo recomienda que en un principado hereditario se mantenga todo. Y bueno, un principado también puede ser nuevo. Los nuevos pueden ser completamente nuevos o pueden ser miembros adjuntos del estado hereditario del príncipe que los consigue. Por ejemplo, aquí da Maquiavelo el reino de Nápoles para el rey de España. Entonces, estos pueden estar acostumbrados a vivir bajo la autoridad de un príncipe o acostumbrados a ser libres. Y bueno, los que están acostumbrados a ser libres, como por ejemplo sucedía aquí en México, lo que antes era el Imperio Mexica, que fue conquistado, ¿no? y se convirtió en la Nueva España. Bueno, estaban acostumbrados a ser libres. A lo mejor no tan libres porque existía el Imperio Mexicano, pero no estaban bajo el dominio de otro país. Entonces, los que están acostumbrados a ser libres pueden ser conquistados con las armas de otros y suerte, o con las armas propias y virtud. Entonces, lo primero que nos recomienda Maquiavelo cuando llegamos al liderazgo, ya sea al principado de un estado, por ejemplo, o de una empresa, es analizar cuál es la situación. A ver, porque un estado o una organización puede ser suficientemente poderoso como para resistir por sí mismo en caso de necesidad,
Es decir, disponen de hombres, de dinero y recursos en abundancia y además tienen la opción de reunir un ejército adecuado y enfrentarse en el campo de batalla a cualquiera que venga a atacarles. Esto también se puede traducir, por ejemplo, a las empresas. A ver, las empresas que hoy día subsisten son las que tenían su colchoncito guardado. Por supuesto, son las que tenían ahorros que les permitieron, por ejemplo, afrontar la crisis por COVID-19. Entonces, un Estado puede ser suficientemente poderoso como para resistir por sí mismo en caso de necesidad o necesitar siempre la defensa de otros. Por ejemplo, Puerto Rico es un país que no tiene un ejército propio, es completamente dependiente de los Estados Unidos. No pueden enfrentarse al enemigo con un ejército y se ven obligados a refugiarse o solicitar auxilio. Entonces primero se tiene que hacer este análisis porque aquellos estados u organizaciones, acuérdate, yo te lo estoy leyendo como lo escribió Maquiavelo, son mis anotaciones. Sin embargo, pues, esto se puede ver desde el punto de vista que tú quieras, como un estado, o si lo quieres ver económicamente, una empresa, una organización. Eh, Aquellos estados que no pueden ser aún autosuficientes tienen que fortificarse antes de empezar en ampliarse. Y esto también aplica demasiado a la economía de hoy en día. A ver, si tienes una empresa que aún está en pérdida y quieres ampliar tu mercado para eliminar esa pérdida, pues espérame tantito, no te vas a salir, te vas a endeudar más. Entonces, un consejo que nos da Maquiavelo y viene al inicio del libro es cualquier empresa, organización, Estado, que aún no puede ser autosuficiente, tiene que fortificarse antes de empezar a pensar en ampliarse. Y, por supuesto, quien haya fortificado bien será atacado con cautela. Obviamente porque nadie se va a aventar a atacar al fuerte. Los hombres siempre son precavidos a abordar empresas que presentan dificultades. No se puede ver ninguna facilidad en atacar a un hombre que tiene sus tierras bien protegidas y que no es odiado por su pueblo. Un príncipe con una ciudad fuerte y un pueblo que lo respalde no puede ser atacado. Y esto nos lleva al siguiente tema, el cual es cómo mantener el poder. Bueno, todos los principados están gobernados de dos maneras distintas. Número uno, mediante un príncipe de quien todos los demás son servidores. Podemos, por ejemplo, tomar el ejemplo de Venezuela, ¿no? Tal vez. Bueno, ahorita vas a entender mi punto, pero en estos el príncipe tiene una mayor autoridad porque no hay nadie más en el país a quien se reconozca como superior. Estos principados, yo creo que México, estos principados no son más difíciles de tomar porque la gente apoya a ese líder. Entonces estos principados son más difíciles de tomar, pero más fáciles de conservar. Entonces, como el poder recae en una sola persona, mientras la gente apoya a esa persona, pues es difícil entrar. Pero una vez tú reemplaces esa cabeza, pues tú puedes entrar y realmente tomar el poder y es fácil mantenerlo porque todo el poder va a recaer en ti y no en más personas. Te enfrentas a un pueblo unido, tienes que depender de tus fuerzas y no de la sublevación de otros. Sin embargo, una vez conquistado, el camino al poder es directo, justo como te digo, no tienes que compartir el poder con nadie más. Al eliminar al príncipe, no habrá nadie más con poder sobre el pueblo. Y bueno, existe un segundo tipo de gobierno, el cual pues, casi en todos lados, pues mediante un príncipe y una corte de nobles que gozan de esa condición por su linaje. Lo equivalente aquí podría ser, por ejemplo, el director financiero, el director de operaciones, o si lo quieres ver desde el punto de vista estatal, pues el vicepresidente. En Estados Unidos, la presidenta de la Cámara de Representantes, la Secretaría de Gobernación aquí en México. En estos existen señores feudales o bueno, personas diplomáticos a los que sus súbditos también reconocen y aman y que tienen privilegios que el rey no les puede quitar sin correr peligro. Aquí es donde está la diferencia, porque, por ejemplo, Andrés Manuel López Obrador, por darte el ejemplo, el presidente de México puede quitar a la secretaria de Gobernación. Sin embargo, no sé, Jair Bolsonaro no puede quitar a su vicepresidente, porque su vicepresidente llegó por elección popular. Asimismo, según tengo entendido, por ejemplo, Joe Biden no podría, ni aunque quisiera, quitar a Kamala Harris como su vicepresidenta. Entonces, aquí es donde aplica más ese tipo de gobierno, ¿no? Donde
no se le puede quitar sin correr peligro. Entonces tú puedes como extranjero entrar fácilmente ganándote el apoyo de los nobles, pero luego esa victoria trae dificultades porque algunos nobles, por supuesto, cuando tú llegues al poder, se van a volver líderes de las nuevas agitaciones y te pueden arrebatar el poder. Entonces aquí es donde tú, como líder, tienes que armarte de tu consejo directivo, de tu organización, con gente confiable, a quien les confiarías tu vida y tu empresa, tu emprendimiento, tu organización, tu negocio. Y creo que este punto, ya para crecer, nos lleva al tema de la virtud y suerte. Aquí es una cita de Maquiavelo bien interesante, dice: los hombres avanzan casi siempre por los caminos que otros han trazado, y proceden en sus acciones imitando lo que otros han hecho. Y puesto que es imposible mantener exactamente el mismo camino y alcanzar el mismo grado de virtud de aquellos a los químicos, un hombre prudente debe siempre tomar los caminos que han seguido los grandes hombres, imitar a los que han sido más ilustres, para que, si sus capacidades no llegan a igualarlos, por lo menos se le parezcan un poco. Es una frase larga. A ver, ¿qué quiere decir? Si yo admiro mucho a una persona que ya recorrió un camino que yo quiero recorrer, que alcanzó los logros y el estatus que yo quiero, pues yo tengo que aspirar a ser esa persona, para que si no logro hacer exactamente lo mismo que hizo esa persona a quien yo tanto admiro, pues por lo menos me le logre parecer un poquito. Esto se refiere a apuntar más arriba de tu verdadero objetivo. A ver, un buen arquero, cuando ve que su objetivo está demasiado lejos, pero conoce el alcance de su arco, apunta a un lugar mucho más alto que el objetivo, no para alcanzar tanta altura con sus flechas, sino para poder llegar al punto deseado con la ayuda de tan alta mira. Y, bueno, por ejemplo, en los principados completamente nuevos, la dificultad de conservarlos es directamente proporcional a la virtud del príncipe. Es decir, si yo no sé gobernar, si yo no soy una persona virtuosa, voy a perder ese principado que tanto trabajo me costó conquistar. Entonces, el hecho de pasar de simple ciudadano a príncipe supone una intervención de la suerte o de la virtud. Pero los que menos se benefician de la suerte son los que más tiempo se han mantenido en el poder. Es decir, tú puedes llegar por suerte al poder, pero no lo mantienes por suerte, lo mantienes por virtuoso, por tu acción. Entonces, aquí es donde, si tú heredas de repente una empresa y chanclas, ¿y ahora qué hago? Bueno, tienes que ser virtuoso. Y si no eres virtuoso, pues trabaja para ser virtuoso. Si quieres que dure tu reinado, tu régimen, si quieres mantenerte en el poder. Aquí hay una cita de Napoleón Bonaparte, justo de las notas que él hace de este libro, y dice: el valor es más necesario que la suerte. Él la hace nacer. Y bueno, aquí este es un tema que vamos a tocar al final. Yo también vamos a cerrar el podcast del día de hoy con este tema. Pero grandes padres fundadores como Rómulo, Teseo, obtuvieron de la suerte no más que una ocasión propicia. Es decir, ellos tuvieron la suerte de tener una oportunidad. Sin esa oportunidad, por supuesto, su sabiduría nunca hubiera sido aplicada. Pero sin sabiduría, la ocasión hubiera sido en vano. Es decir, las oportunidades aparecen por suerte. Eso es algo que a la fecha no podemos explicar. Las cosas suceden porque suceden. Entonces, si a mí se me ofrece la oportunidad de invertir, por ejemplo, en su momento cuando la gente invirtió en Bitcoin, por decirte algo, o en su momento cuando Elon Musk decidió comprar Tesla, o cuando a ti te ofrecen un ascenso en tu trabajo. Bueno, esa oportunidad surge, nosotros no tenemos control sobre ella. Sin embargo, sí tenemos control sobre nuestra virtud. Entonces, si esa oportunidad no llega, nuestra sabiduría nunca hubiera sido aplicada y por lo tanto no tendría ningún sentido. Sin embargo, sin sabiduría, esa ocasión hubiera sido en vano, porque
A todo mundo, por ejemplo, se le presentó la oportunidad de invertir en Bitcoin hace décadas, ¿no? Pero muy pocos lo tomaron. Esto quiere decir, una ocasión hizo afortunados a estos hombres como Rómulo y Teseo, por ejemplo, y al mismo tiempo las excelentes capacidades que ellos tenían les permitieron reconocer las ocasiones para poder aprovecharlas. Es decir, de nada te sirve una oportunidad si no tienes la capacidad de aprovecharla. Por ejemplo, para muchos la pandemia representó una oportunidad. La diferencia es que hubieron quienes la pudieron aprovechar y hubieron quienes, muchos, la pandemia no hizo más que representar una desgracia. Entonces, los príncipes, líderes, acuérdate, que se convierten, que llegan al poder gracias a sus capacidades, encuentran más dificultades para conquistar, pero les es más fácil conservarlo, porque las únicas dificultades que encontrarán serán, por ejemplo, las que traigan las nuevas leyes y los sistemas que introduzcas, lo cual es de las cosas más difíciles y de éxito dudoso. El que introduce innovaciones tiene como enemigos a todos los que se beneficiaban del ordenamiento antiguo. A ver, ¿por qué si sabemos que el petróleo contamina tanto no se prohíbe? Porque la gente más rica del mundo, estamos hablando de empresas multimillonarias cuyos ingresos son equivalentes al PIB de un país completo. Bueno, esas empresas ganan un dineral extrayendo petróleo, no les importa el fracking. Entonces, por supuesto, cuando tú innovas, tienes como enemigos a los que se beneficiaban del ordenamiento antiguo y tendrás como defensores a todos los que se beneficien del nuevo. La diferencia es que los enemigos serán contundentes y si se manifiestan lo harán con violencia. Volvamos a lo mismo. Estados Unidos podría emitir un decreto en el que se prohíba la extracción de petróleo, pero estas empresas le van a quitar el financiamiento y los van a atacar y les van a sacar sus trapitos al sol. Entonces, se manifiestan con violencia, mientras que los defensores son tímidos por miedo a los adversarios y por la incredulidad. Los hombres no creen en las cosas nuevas hasta que no estén firmemente respaldadas por la experiencia. Grábatelo. Los enemigos serán feroces y los defensores tímidos. Acuérdate otra vez, los enemigos serán contundentes y si se manifiestan lo harán con violencia, pero los defensores son tímidos por miedo a los adversarios y por la incredulidad. Los hombres no creen en las cosas nuevas hasta que no estén firmemente respaldadas por experiencia. ¿Te suena? Esto es algo súper común. A ver, cuando tú innovas, tienes de dos. O te vales por ti mismo y te impones con la fuerza, porque no dependes de nadie y no te encuentras en peligro. O número dos, dependes de otros y tienes que rogar. El gobierno de Estados Unidos, por ejemplo, tiene que rogarle a las petroleras porque estas empresas le dan muchos impuestos y mucho dinero. Entonces, esto siempre acaba mal y no se logra nada. Un profeta armado vence y uno desarmado fracasa. Aquí nos pone Maquiavelo el ejemplo de Girolamo Savonarola. Discúlpame mi pronunciación italiana, yo sé que no es la mejor. Girolamo Savonarola. Él murió en la hoguera condenado por herético. ¿Qué te quiero decir? Que un innovador encuentra el fracaso cuando no tiene medios para mantener firmes a los que habían creído en él, ni para convencer a los que no creían. Entonces, esto nos deja de aprendizaje que el pueblo es de naturaleza voluble. Es fácil convencerle de una cosa al pueblo, sí, pero es difícil mantenerlo en esa convicción. Tienes que asegurar tu poder para que cuando el pueblo ya no crea, se le pueda obligar a creer por la fuerza. ¡Qué frase tan interesante! Debes asegurar tu poder para que cuando el pueblo ya no crea, se le pueda obligar a creer por la fuerza. ¿Te suena también a lo que hacen los líderes políticos hoy en día? Bueno, esto nos lleva, ahora sí, hablando de fuerza, a la comisión de delitos, a hacer cosas, a las ofensas, como lo llama Maquiavelo. Dice Maquiavelo, no se puede definir virtud el hecho de matar a los ciudadanos, traicionar a los amigos, no tener ni palabra, ni piedad, ni religión.
De esta forma se puede obtener el poder, pero no la gloria. Es decir, no tiene nada de virtuoso matar, traicionar, no tener palabra. Es que han habido hombres que no fueron favorecidos por la suerte y que todo lo que obtuvieron fue ganado con trabajo, sufrimiento y peligro, dice Maquiavelo. Esto es un tema que vamos a tratar más adelante en otro episodio, pero por ahora mantengámoslo así. Incluso conservando con valientes y arriesgadas resoluciones. Pero su ferocidad y su carácter inhumano, junto con los numerosos crímenes que cometieron, no nos permiten aclamarlos entre los grandes hombres. A ver, por ejemplo, lo que logró Hitler fue asombroso. Él estaba tan... Creo que esto ya lo habíamos platicado antes en la primera temporada. A ver, lo que logró Hitler fue asombroso. No, hay pocos humanos que hayan pisado esta tierra tan comprometidos con su meta como él. Y lo obtuvo por sus medios. Pero su ferocidad y su carácter inhumano, sus crímenes, no nos permiten aclamarlo entre los grandes hombres, porque no son suertudos ni virtuosos, dice Maquiavelo. Son criminales. Sin embargo, es un hecho que en algún punto se tendrá que cometer un delito. Entonces, existen dos utilizaciones del delito, una buena y una mala. La buena utilización del delito es aquella que se hace en un momento concreto por la necesidad de asegurar la propia posición sin volver a cometerlos después, sino intentando sacarle el mayor provecho para los súbditos. El fin justifica los medios. Si tengo a una serie de ciudadanos quemando edificios, yo puedo ejecutarlos en la plaza pública, pongo un castigo ejemplar para que nadie más se atreva a hacerlo y al mismo tiempo pues me deshago de esta gente que está atormentando a mis ciudadanos, ¿no? Pero también existe una mala utilización del delito, aquella que, aunque al principio sea poca, aunque al principio son pocos delitos, van aumentando con el tiempo en vez de desaparecer. Quienes usan bien el delito, el fin justifica los medios, pueden encontrar algún remedio para mantener su estado y que la balanza esté equilibrada. Aquí lo que más importa es la opinión pública. Pero los que utilizan mal el delito, es imposible que se mantengan. Cuando se conquista un estado hay que pensar cuáles son los ultrajes que se tienen que cometer y hacerlos todos de una vez, en vez de cometer uno nuevo cada día. De esta forma asegurarás la fidelidad de los hombres y te los ganarás con los beneficios que les ofreces. Si actúas de otra forma, tendrás siempre que tener la espada en la mano. Nunca podrás confiar en tus súbditos porque ellos no confiarán en ti. Ok, ¿qué significa esto? Los ultrajes, delitos, las ofensas, hay que hacerlos todos a la vez, para que al saborearse menos, la ofensa sea menor. Pero los beneficios hay que hacerlos poco a poco para que se saboreen por más tiempo. Es decir, yo ejecuto a 1000 personas por entretenimiento todos los meses o cada 6 meses. ¿Sí? Entonces yo, príncipe de Juanlandia, ejecuto a 1000 personas en la plaza pública cada 6 meses. Pero a todos los pobres afuera de mi castillo, todos los días les doy un bolillo. La gente me va a recordar por el bolillo que les estoy dando a diario. En cambio, si le hiciéramos al revés, si yo todos los días ejecutara a una persona, pero cada 6 meses diera 500,000 de bolillos a todos, a pesar de que es más cantidad de pan, por ejemplo, que estoy dando, la gente me va a recordar por lo que está saboreando todos los días. Y esto es algo que hacen las empresas. A ver, a cada rato están lanzando que si este año donamos tanto dinero a tal. Este mes vamos a estar apoyando a tal fondo. Los políticos también lo hacen. Entonces, los ultrajes hay que hacerlos todos a la vez para que, como se saboreen menos, la ofensa sea menor. Y los beneficios hay que hacerlos poco a poco para que sean saboreados lentamente. Como dijo Napoleón Bonaparte en sus notas, cuando derramas los beneficios a manos llenas, los recogen muchos indignos y no los agradecen los otros. Si debes actuar en un momento de adversidad, si no vas a llegar a tiempo para remediar el mal y no te va a beneficiar el bien que haces, puesto que juzgan que lo que haces es por obligación y no
recibes ningún agradecimiento. A ver, ¿qué pasó aquí en México, por ejemplo, con el manejo del COVID? El gobierno llegó demasiado tarde para remediar el mal, porque ya era demasiado tarde cuando se pusieron contundentes. Mira cómo estamos hoy. Sin embargo, tampoco se vieron beneficiados por el bien que hicieron. Al contrario, la gente, por ejemplo, rechazaba quedarse en casa porque ellos estaban juzgando que lo hacían por obligación. Nadie le agradeció al gobierno de México el trabajo que hicieron manejando la pandemia. Entonces, es difícil actuar en situaciones de adversidad. Aquí Maquiavelo no nos da un consejo para hacerlo. Simplemente nos dice, cuando actúas en adversidad, ni llegas a tiempo para remediar el mal, ni el poco bien que haces te va a beneficiar porque te van a juzgar de hacerlo por obligación y no te lo van a agradecer. Entonces esto nos lleva a una gran frase de Tácito. Tácito decía que no hay nada más débil e inestable que la fama del poderoso que no nace de su propia fuerza. Finalmente lo que no recae en ti no lo puedes controlar. Entonces no puedes recargarte únicamente en eso que no controlas. Esto es algo que, por ejemplo, Epicteto en su manual y máximas nos dice, casi al inicio. Es un tema bastante filosofado ya, y es lo que tú no controlas, sobre todo en el estoicismo. Aquello que tú no controlas es frágil, es volátil. Si tú recargas toda tu identidad como persona, dejas de ser un individuo y te conviertes en un individuo. Porque a ti si te quitan esa parte de la que tanto dependes, pues ya te pudiste dividir, ¿no? Acuérdate, individuo significa que no se puede dividir. Si tú dependes tanto de una cosa que no está en tu control, ya te volviste un individuo porque a ti te dividen, te quitan eso y pierdes tu identidad. Esto nos lleva, ahora sí, a qué es lo que tengo que hacer entonces como líder. Aquí Maquiavelo nos lo presenta como cuáles son los deberes de un príncipe ante el ejército. Entonces, viéndolo por ejemplo desde una metáfora económica, pues el príncipe es el jefe, ¿no? El CEO. El ejército son los empleados y el pueblo los clientes. Entonces, un príncipe no debe tener otro objetivo ni preocupación que la de la guerra, su organización y su disciplina. No debe considerar como suya otra misión que no sea esta, pues es la única que compete a quien gobierna. ¿Esto qué quiere decir? Que quien esté dirigiendo una empresa, por ejemplo, debería tener como meta que su empresa sea exitosa, no convertirse ni en millonario, ni en una celebridad, porque hoy el emprendimiento se ha convertido en un celebritismo. A mí me parece algo... No es de mi agrado, no quiero meter en temas tan controversiales. Sin embargo, tu meta tiene que ser tu misión. Si tu misión es llegar a mucha gente, bueno, esto es algo que yo siempre digo cuando estoy en una consultoría con emprendedores nuevos. A ver, ¿qué quieres con tu empresa? Es lo primero que siempre pregunto. Hay quienes nada más quieren surfear la ola y ganar dinero, muy válido. Pero hay otras empresas que realmente tienen una visión y una misión que los reúne como sociedad. Entonces, si tú estás realmente comprometido con tu misión como empresa, o de otra manera con el crecimiento y la prosperidad de tu empresa, no tienes que tener otro objetivo ni otra preocupación. Aquí nos dice, por ejemplo, Napoleón en sus notas, que muchas veces se le recomendó escribir un libro y que nunca quiso hacerlo. Y justo nos decía, porque mi preocupación es mi gente, ¿no? En estas notas de Maquiavelo, de este libro de Maquiavelo que nos pone. Entonces, la primera causa de que pierdas un principado, de que se te quite el poder, es descuidando la actividad de gobernar. Y la primera causa de que consigas el poder es que la tengas como profesión. Entonces, si tú estás desarmado, además de que tendrás otros males, vas a hacer que te desprecien. Tienes que confiar en tu gente. Nadie obedece al que está desarmado, además de que éste no puede sentirse seguro rodeado de gente que sí está armada. ¿Qué quiere decir esto? Tú no le puedes dar tanto poder a la gente que te rodea, por ejemplo, ¿qué fue lo que pasó con Steve Jobs? Lo corrieron de su propia empresa y el que lo corrió fue el presidente que él mismo contrató. Entonces,
Steve Jobs, estaba desarmado, no era estimado por sus soldados, porque empezaron a ver mejor a la otra persona. Por lo tanto, Steve Jobs no se podía fiar de su gente y se distrajo. ¿Qué fue lo que pasó? Con esa distracción a la empresa empezó a ir mal, y al final, bajo ese pretexto de a la empresa le está yendo mal bajo tu régimen, lo corrieron. Entonces, un príncipe que no entienda, por ejemplo, de arte militar, un líder tampoco, no podrá ser estimado por sus soldados. ¿Cómo se traduce esto? Un líder que no sepa de liderazgo no podrá ser estimado por su gente. Así como un príncipe que no entienda de arte militar no podrá ser estimado por sus soldados. Nunca tiene que alejar su pensamiento del ejercicio de la guerra, en la paz, como se traduce igualmente comunicación, liderazgo. Y en la paz deberá ejercitarse aún más que en la guerra. Ya sabes que dicen que en época de vacas gordas hay que hacer el guardado para que cuando lleguen las vacas flacas no tengas que matarlas a todas. Entonces, ¿cómo se puede preparar cuando estamos en una época de estabilidad, de paz? Número 1, con la acción, manteniendo a tu gente organizada, entrenada, dedicándose con frecuencia, por ejemplo, en el ejemplo de ejército, las cacerías. Pero a tu gente entrénala, métela a programas, háblale, motívala. Acostumbra, por ejemplo, a su cuerpo a la fatiga, que estén acostumbrados al trabajo duro, a aprender, a prepararse, que conozcan su empresa o su país, que comprendan mejor sus fortalezas. Esto permitirá, además, que puedan actuar bajo cualquier circunstancia. Y segundo, con la mente. Lee ejemplos que da la historia. Considera las acciones de los hombres más ilustres para imitar las razones de su victoria y evitarlas de sus derrotas. Conoce las acciones que hicieron hombres sobresalientes del pasado que han recibido alabanzas y gloria. Y siempre tenlas presentes y aplícalas cuando se deba. Aquí, Filipómenes, príncipe de los arqueos, en tiempos de paz no se preocupaba de otra cosa que de las formas de hacer la guerra. Cuando estaba en el campo con sus amigos, se separaba a menudo y discutía con ellos. A ver, si los enemigos estuviesen en ese monte y nosotros aquí con nuestro ejército, ¿quién de nosotros estaría en desventaja? ¿Cómo podríamos atacarlos de forma organizada? Si quisiéramos retirarnos, ¿qué tendríamos que hacer? ¿Para dónde nos vamos? Si ellos se retiraran, ¿cómo los perseguimos? Esta continua meditación logró que cuando él, Filipómenes, ahora sí estuviera guiando sus ejércitos, no hubiera ningún imprevisto al que no pudiera poner remedio. Lo mismo hacía Napoleón. Él se ponía a pensar, pensaba en posibles futuros. Un príncipe sabio adopta esta actitud. Nunca debe estar ocioso en tiempo de paz, sino aprovechando esos momentos de tranquilidad en los que no tiene que estar apagando incendios para activamente trabajar, para activamente fortalecerse a sí mismo y a su ejército, por consecuente a su pueblo, para que con habilidades y cosas que le sean útiles en cuestiones de adversidades, para que si la suerte cambia, el príncipe y el principado se encuentren preparados para resistir cualquier situación. Y bueno, esto nos lleva al último punto. ¿Cuáles son las cualidades por las que los hombres y principalmente los príncipes son loados o criticados? Hay tanta diferencia entre cómo se vive y cómo habría que vivir, que el que no se ocupa de lo que se hace para preocuparse de lo que habría que hacer, aprende antes a fracasar que a sobrevivir. Nicolás Maquiavelo. A ver, todos los hombres presentan alguna cualidad que es motivo de alabanzas o críticas. Sin embargo, una virtud en exceso puede ser vista como algo negativo. A ver, si yo soy demasiado bondadoso, pues eso puede ser algo negativo, ¿no? Porque si yo regalo todo mi dinero, voy a llevar a mi empresa a la quiebra. Por supuesto. No se pueden tener todas las cualidades ni observarlas en su totalidad, porque la condición humana no lo consiente, dice Maquiavelo. Sin embargo, el príncipe debe evitar con prudencia la infamia de aquellos vicios que le quitarían el estado y debe guardarse, en lo posible, de los que no se lo quitarían. Entonces, nos dice Maquiavelo, es más importante
pretender tener todas las habilidades que realmente tenerlas. Con que la gente crea que tú tienes todas las habilidades de un buen líder es suficiente, aunque realmente no las tengas. Eso sí, complementándote y apoyándote. Entonces, primero, liberalidad y parsimonia. La liberalidad es dar al pueblo, es decir, qué tan bondadoso eres. Es bueno que te consideren liberal. Sin embargo, al tú regalar, cada vez puedes regalar menos. A ver, cada vez que tú das algo, pierdes la facultad de seguir regalando, porque a ver, no puedes regalar toda la vida, ¿no? También tienes que tener para regalar. Entonces, hay de dos, o te vuelves pobre y despreciado, o ladrón y odiado. Entonces, una forma de hacer esto es siendo liberal con todos a los que no quitas y tacaño con los que no das. Es decir, la mayoría de los que han logrado grandes cosas eran considerados míseros. Un príncipe, para no tener que robar a sus súbditos y poder defenderse, no verse pobre y despreciado, convirtiéndose en un ladrón, no tiene que preocuparse demasiado de incurrir en la fama de mísero. A ver, el príncipe debe de evitar el desprecio y el odio. La liberalidad te conduce a ambos. Es más sensato quedarse la fama de tacaño, que genera una mala fama sin odio, que por buscar la reputación de liberal ganarse con la gente una fama de ladrón, que genera odio. A ver, si tú das, número uno, vas a ofender a los que no les estás dando. Piensa, por ejemplo, qué pasa con las herencias. ¿Por qué todas las familias se pelean por las herencias cuando se muere el abuelo o la abuela? En cambio, si tú no das a nadie, te van a decir tacaño. Sin embargo, para tú poder seguir dando siempre, o tienes que ser ladrón o te vas a acabar siendo pobre. Lo cual lleva a que la gente te odie por llevar al reino a la pobreza. Sin embargo, y además te van a odiar porque les estás dando a unos y a otros no. Sin embargo, si tú tienes la fama de tacaño, van a decir, ay, qué tacaño, pero no te van a odiar. Entonces, cuando tú eres liberal, vas a ser despreciado y odiado. Pero cuando tú eres tacaño, solamente vas a ser despreciado. Tienes que evitar ser odiado. Y esto nos lleva ahora sí a crueldad y humanidad. ¿Es mejor ser amado o ser temido? La pregunta del millón. Todo príncipe debe desear que le consideren piadoso y no cruel, pero también tiene que procurar no usar mal la piedad. También tener fama de cruel siempre y cuando se mantenga a los súbditos unidos y fieles. Aquí tiene que ser un yin yang. Si soy piadoso, si soy buena persona, pero si te pasas de lanza te va a cargar. Entonces, será mucho más piadoso aquel que por ser demasiado humano deje que siguen los desórdenes, asesinatos o robos. No, porque esto perjudica la entera sociedad, mientras que las ejecuciones que decrete el príncipe solo ofenden a ciertos individuos. Entonces, los príncipes nuevos son los que son percibidos como más piadosos. Pero tiene que haber un equilibrio, acuérdate, de la forma en la que la humanidad y confianza excesiva de un príncipe no lo convierte en ingenuo. Acuérdate que una virtud en exceso no es una virtud. Pero tampoco la excesiva desconfianza lo vuelve insoportable. Entonces, a ver, en pocas palabras, ¿es mejor ser odiado o ser temido o amado? Ambas cosas son deseables. Es muy difícil ser temido y amado al mismo tiempo. En el caso de que haya de prescindir de una de las dos, nos dice Maquiavelo, es más seguro ser temido que ser amado. Siempre que la gente es muy ingrata, inconstante, falsa, fingidora, cobarde ante el peligro, ávida de riqueza. Entonces, siempre que tú beneficies a alguien, ahí va a estar. Pero cuando la necesidad se acerca, te van a dar la espalda. Las amistades que se adquieren a un precio y no con la grandeza y la nobleza del alma, se compran pero no se poseen. Y en el momento necesario no se dispone de ellas. Qué interesante lectura. A ver, a los hombres les da miedo atacar a uno que se hace amar que a uno que se le hace temer. Otra vez, es mejor ser temido que ser amado. Lo mejor sería de las dos. Pero si nada más puedes una, es mejor ser temido. El amor se basa en un vínculo de obligación que los hombres, por su maldad, rompen cada vez que se opone a su propio provecho.
Es decir, yo estoy obligado a amarte, sin embargo, si yo quiero algo y esa obligación me lo impide, yo no tengo problema en cortar esa obligación. Pero el temor se basa en un miedo al castigo que nunca te abandona. Entonces, acuérdate que la filosofía de Maquiavelo se basa en asumir que una persona es mala por naturaleza y que tú como líder tienes que prevenirlo. Entonces, es mejor ser amado o ser temido. Lo mejor es de los dos. Si solo puedes una, sé temido. Y bueno, esto nos lleva a mantener la palabra. Suena muy romántico vivir con integridad y no con astucia. Es lo que hablábamos al principio, ¿no? Lo que decía Kant, por ejemplo. Los príncipes que han hecho grandes cosas son los que han dado poca importancia a su palabra y han logrado embaucar la mente de los hombres con astucia. Entonces, hay dos formas de combatir: con leyes como los hombres o con fuerza como los animales, dice Maquiavelo. Muchas veces la primera, la ley, no es suficiente, por lo que conviene recurrir a la segunda. Un príncipe debe saber usar bien tanto el animal como el hombre. Tiene que utilizar provechosamente al animal, por lo que debe elegir al zorro y al león. Un león no sabe defenderse de una red, pero sí sabe adrementar a los lobos. Un zorro sí sabe reconocer las trampas, pero no puede defenderse de los depredadores. Entonces el zorro es inteligente y el león es fuerte. Los que solamente son leones no entienden de política, son fuerza bruta nada más. Pero los que han sabido hacer mejor uso del zorro tienen más éxito. Sin embargo, si tú eres demasiado inteligente, la gente te va a temer. Entonces, las habilidades, tus mejores habilidades, dice Maquiavelo, hay que ocultarlas y ser hábil fingiendo y disimulando. No es necesario que un príncipe de verdad posea todas las cualidades positivas, pero sí es muy necesario que aparente poseerlas. Es mejor fingir que se poseen y tener el ánimo dispuesto para poder cambiar a la cualidad opuesta si es necesario. Es decir, yo puedo fingir ser muy piadoso, pero si tengo que actuar, yo no tengo bronca en mandar ejecutar a 5 brothers que andan haciendo destrozos. Un príncipe, aquí es donde viene lo bueno. Un príncipe no debe de separarse del bien si se puede, pero necesita saber entrar en el mal si es necesario. Otra vez, el fin justifica los medios. Los hombres juzgan más por los ojos que por las manos. Entonces todos pueden ver lo que pareces, pero muy pocos saben lo que eres. Es más fácil aparentar y es mejor hacerlo como líder. Triunfad siempre, no importa cómo, y tendréis razón siempre, dice Napoleón Bonaparte. Y bueno, ahora que ya sé que es mejor ser temido, ¿cómo evito cruzar esta línea tan delgada entre ser temido y ya de plano ser despreciado y odiado? Entonces, el odio nace al usurpar bienes y mujeres de los súbditos, por ello hay que abstenerse de hacerlo a toda costa. Y el desprecio nace cuando al príncipe se le considera inestable, superficial, afeminado. Aquí con afeminado se refiere a débil, a cobarde realmente, más que hoy lo que consideramos afeminado, pues es una cosa completamente distinta, ¿no? Es más de cuestión de personalidad. Aquí Maquiavelo se refiere a afeminado como una persona cobarde, pusilánime, es decir, que no es ambicioso e indeciso. Entonces, cuando no atentas contra los bienes ni el honor del pueblo, esos estarán contentos y solo debes combatir la ambición de unos pocos, de los que quieren sobresalir aplastando a los demás. Tus acciones deben exaltar grandeza, valor, prudencia, fortaleza. Debes gozar de tanta estima que nadie piense siquiera en engañarte o embaucarte. Tu palabra deberá ser inapelable y solo así podrás quitar toda esperanza de perdón a los conspiradores. Contra quien goza de estima, excelencia y respeto de parte de su pueblo o de su gente, es difícil conjurar y atacar. Entonces, no lleves a los poderosos a la desesperación y ni satisfagas y contentas al pueblo. Entonces, de delegar a los demás las tareas odiosas y ejecutar tú mismo las agradables. Entonces, tienes que estimar a los poderosos, a la gente que más dinero te da, por ejemplo, a los millonarios, pero sin hacerse odiar por el pueblo. Pero
Cuando un príncipe no puede ya de plano evitar ser odiado, tiene que intentar por lo menos no ser odiado por el grupo más poderoso, pues son los que más fácilmente le pueden retirar el poder. Lo contrario que están haciendo aquí en México, por ejemplo, ¿no? A ver, otra vez nos dice Maquiavelo, lo mejor es que nadie te odie, pero si te tienes de plano que ganar enemigo, gánate de enemigo a los más desfavorecidos. Porque si tú te pones en tu contra a la gente poderosa, a la gente rica, a la gente con recursos, ellos fácilmente te quitan el poder. Entonces, esto nos lleva, ahora sí, rápidamente, armar o desarmar. Un príncipe nuevo nunca ha desarmado a sus súbditos. Es más, muchas veces los arma, ¿no? Dar armas. Al estar desarmados, las armas de tu gente se vuelven tuyas. Y los que eran sospechosos se vuelven fieles y los que ya eran fieles siguen siendo. Esto se puede interpretar como, ¿a quién le estás dando poder? Si a la gente que ya tenía poder antes con el líder anterior, tú llegas y les quitas, pues los vas a ofender. En cambio, tú puedes dejar a ellos que ya tienen poder y además tú dar poder a nueva gente que esté de tu lado. Dividir o unir. Las divisiones nunca han beneficiado a nadie y es inevitable que las ciudades divididas caigan enseguida si son atacadas. Así de sencillo nos lo dice Maquiavelo. Entonces, ¿qué debe hacer, ya para terminar, un príncipe para ser estimado? Nada da tanto prestigio a un príncipe como lograr grandes retos, afrontar grandes empresas y dar de sí insólito ejemplo. Cuando siempre hay algo de qué hablar, tus hazañas son seguidas, no habrá tiempo entre una vez y otra para que los hombres puedan actuar en tu contra. Si la gente está admirada por lo que haces, te va a admirar. De la misma manera, si tú ofreces ejemplos singulares de política interna, por ejemplo, haciendo que cada vez que alguien actúa de forma especial para bien y para mal, lo hagas, por ejemplo, aplaudiendo a los ciudadanos ejemplares y ejecutando a los malhechores. Tienes que premiar o castigar, dar un sentido de ejemplo. Tienes que dar una imagen de grandeza y de ingenio excepcional en todos tus actos. Eso es algo que hacen perfectamente los políticos. Debe ser un amigo y un enemigo de verdad. Es decir, mostrarte sin ningún miedo a favor o en contra de unos u otros. No puedes ser neutral. Tienes que saber que el que no es tu amigo te va a proponer la neutralidad, mientras que el que es tu amigo te pedirá que participes con armas. Siempre hay que favorecer a los aliados, porque si éste vence, aunque sea más poderoso y quede dueño de la situación, te quedará obligado y quedará establecido un vínculo de afecto hacia ti. Y mejor aún, cuando al que apoyas no tiene que ser temido, harás apoyar, te resultará todavía más prudente, pues vas a destruir a alguien más con la ayuda de otro que, si fuese sabio, se salvaría. Entonces, una vez que hayas vencido, quedará a tu disposición esa otra persona y es imposible que venza sin tu ayuda. Es decir, siempre apoya a tus aliados, es muy bueno. Un príncipe debe procurar no aliarse nunca con uno más poderoso que él para atacar a un tercero, eso sí, a menos que le obligue la necesidad, porque si tú ganas, quedarás prisionero de él, y siempre deberás evitar quedar en manos de otros. Jamás pienses que puedes elegir entre alianzas seguras, siempre a todas considéralas dudosas. Por último, acuérdate. Muestra aprecio por las virtudes, da acogida a los hombres virtuosos, honra a los que destacan en una actividad, prepara premios para los mejores que favorezcan a su ciudad o a su estado. Cuando sea apropiado, entretén al pueblo con fiestas y espectáculos. O sea, mantén a tu gente ahí. Es muy importante la comunicación, ¿no? Esto es por ejemplo, Daniel Kahneman nos dice que la gente le da importancia, la gente relaciona la importancia con la frecuencia. Entonces, por ejemplo, si las noticias cubren muchas veces un tema, nosotros inconscientemente le damos más importancia a ello. Entonces, si yo estoy como líder frecuentemente en tu mente, me vas a considerar más importante. Y además, fortalecemos la unión como equipo. Eso es algo bien importante. Entonces, organiza juntas, team building, aunque sea una junta informal, ¿no? Nada más para platicar, pero es importante hacer esto. Vamos a hablar de los dos últimos temas, que son los que más interesantes me parecieron. ¿Por qué se pierden los reinos? Este libro y sus consejos hacen que un príncipe nuevo parezca viejo y enseguida le dan más firmeza y más seguridad en el poder
que si le hubiese envejecido. Es un hecho que se observan mucho más las acciones de un príncipe nuevo que las de uno hereditario. Ok, lo primero, acuérdate que yo te dije que este libro para mí es una guía de lo que tenemos que aprender de los príncipes viejos, de los príncipes tiranos, ¿no? Entonces, si tú sigues estos consejos, pues parecerás un líder más experimentado, número uno. Y número dos, siempre un príncipe nuevo va a poder actuar más. ¿Te acuerdas que te dije que cuando heredas un principado tienes que mantener las cosas estables? No puedes innovar. Los que fracasan son los que no piensan nunca durante las épocas de paz que los tiempos podrían cambiar. Así de sencillo. Cuando llegan las adversidades, no pensaron en defenderse, sino en huir. Las únicas defensas buenas, seguras y duraderas son las que dependen de ti mismo y de tu virtud. Así nos lo dice Maquiavelo. ¿Por qué se pierden los reinos? Por no pensar nunca durante las épocas de paz que los tiempos podrían cambiar. Y la fortuna. Maquiavelo nos dice que la fortuna es como una mujer. Esto es un entendimiento, acuérdate, de hace 500 años. Déjame explicarte primero lo que nos decía Maquiavelo y después lo interpretamos. Maquiavelo nos decía que una mujer prefiere a un hombre joven, a un hombre valiente, atrevido, es prácticamente un macho, ¿no? Entonces, Maquiavelo nos decía que así como una mujer, acuérdate, te estoy dando lo que nos decía Maquiavelo, esto no es mi opinión, ahorita vamos a ello. Maquiavelo nos decía que una mujer prefiere a un hombre con mucha contundencia. Y de la misma forma actuaba la suerte. De hecho, los italianos en ese tiempo consideraban a la suerte una musa. Entonces, ellos decían que mientras más valiente fuera el hombre, más iba a conquistar a la suerte y ésta iba a favorecerlo. Entonces, ¿cómo lo interpretamos? A ver, hoy sabemos que la suerte pues es completamente estadística. Digamos que una persona se expone una sola vez a un riesgo, digamos una inversión. Digamos que las probabilidades son 50-50. Como se expuso una sola vez, en este caso el resultado fue negativo, pero había otro 50% de probabilidad de que fuera positivo. Entonces, como se expuso una sola vez, no funcionó. Sin embargo, otro hombre se expuso 20 veces a la suerte. Y de estas 20 veces, 9 fueron positivas. Este cuate va a decir, yo soy exitosísimo, tuve 9. Tú no tuviste ni un solo triunfo y yo tuve 9. Sí, la cosa es que si el resultado, si la probabilidad era 50-50, tú te expusiste 20 veces y ganaste 9. Ahí está lo interesante. Dice Maquiavelo, la suerte gobierna la mitad de nuestras acciones, pero aún así nos deja gobernar aproximadamente la otra mitad. Entonces aquí es donde regresamos a la musa. A ver, no tienes que ser un machote para enfrentarte a la suerte. Eso es lo que decía Maquiavelo. No, simplemente tienes que atreverte, porque mientras más veces te expongas a la suerte, pues por mera matemática, más probable es que el resultado sea favorable. Mientras más veces te expongas, más chance tienes de ganar. Nada impide que los hombres en los días tranquilos tomen precauciones y construyan defensas para que, cuando los ríos crezcan, fluyan con un canal, o por lo menos su ímpetu no sea tan desenfrenado y dañino. Volvemos a lo mismo, te tienes que preparar en tiempos de paz. La suerte demuestra su poder solo donde no hay ninguna virtud preparada para hacerle frente. No hay defensas ni nada para contenerla. La suerte fracasa en cuanto la suerte cambia. Es decir, si tú eres un suertudo, tu suerte se acaba cuando la suerte cambia. Si tú no tienes ninguna virtud, pues se te va a acabar la suerte, porque las condiciones van a empeorar. Triunfa aquel que adapta su forma de proceder a la naturaleza en la que los tiempos corren, y fracasa aquel cuyo proceder no armoniza con su época. De los hombres que pueden triunfar por igual adoptando actitudes distintas, siendo uno prudente y el otro impetuoso, la razón no es otra que la naturaleza de los tiempos, si los tiempos concuerdan o no con su forma de proceder. A ver, yo no puedo invertir 15 millones de dólares ahorita en una empresa que va en caída. No es algo que vaya de acuerdo
con mis tiempos. Es mejor ser impetuoso que ser prudente, pues para tener a la suerte a tu favor hay que exponerse a ella siendo temerosos, fieros y audaces. De la misma manera, un ejército será mejor cuando sean buenos por sí mismos, pero que al estar juntos sean mucho más capaces y se vean a las órdenes de un príncipe que los honra y estima. Tu equipo, todos los miembros de tu equipo son buenos por sí mismos, pero al estar juntos son mucho más capaces y lo son todavía más porque están bajo tu liderazgo. De ti, príncipe, líder que honra y que estima a su gente. Si te gustó este episodio, por favor suscríbete. Es completamente gratis, ayúdame a crecer, comparte este podcast con tus amigos, con gente a la que sepas que le pueda interesar. Este contenido es sin ninguna intención de ganar dinero, por lo cual realmente me ayudarías mucho si se lo enseñas a más gente. Cada semana estaremos charlando sobre un nuevo libro empresarial. El día de hoy, un librazo, El Príncipe, una lectura que yo te recomiendo. Si puedes, consíguelo con las notas de Napoleón Bonaparte. Un librazo. Muchas gracias por estar conmigo hoy y nos escuchamos el próximo sábado.